Bueno, bienvenidos a todos. Hoy estamos en Lo que resuena en el episodio número 31 y tenemos una nueva invitada que resoné con ella por un punto particular de su historia. Todos saben que acá compartimos historias que se han transformado, que están en transformación y que resuenan con quienes están ahí en momentos parecidos. Y hay un punto en su historia que, digamos, me quedó resonando porque seguro muchos que estén escuchando este episodio estarán más o menos en algunas situaciones parecidas. Y es que, bueno, en un momento de su vida algo cambió, sí, tuvo que tomar una decisión importante y su vida se redireccionó. Pero no voy a decir más que eso para que ella nos Ujú. cuente bien. Bienvenida a Karen Coconi, ¿no? ¿Es tu Connie, apellido sí. Karen? Sí, sí, ¿cómo estás, Manu? Ah, bien, ¿y Muy vos? bien. Bien, qué lindo este encuentro. Gracias por la invitación, un placer. Como te decía, es la primera vez que participo de un podcast, así que nada, súper contenta. Gracias, gracias a vos. Y bueno, presentate, te doy la libertad para que te Bueno, presentes como quieras y bueno, como te resuene, obviamente. muy bien. Bueno, como dijo Manu, soy Karen, soy mamá, soy esposa, soy psicóloga y soy fotógrafa. Wow. Bueno, me parece un poco lo que vamos a charlar hoy, ¿no? Cómo llegué a estos lugares. ¿Y vos dirías hoy que sos psicóloga o sos Bueno, qué psicóloga y buena. fotógrafa, ¿no? Sí, es Digo, una buena pregunta porque en algún momento hubo como toda una cuestión con esto, ¿viste? Cuando te hacen llenar la planilla, no sé, en el colegio, profesión. Y al sí. principio, ¿viste? Bueno, ¿qué hago? ¿Qué pongo? En los inicios todavía seguía poniendo soy psicóloga, hasta que dije, bueno, pero pará, me tengo que rehabilitar a decir soy fotógrafa. A De hecho, ahora ver. vivo de la fotografía, pero me doy cuenta que no dejo de ser psicóloga por más que no esté ejerciendo. No estoy ejerciendo en este momento, pero Mm, tengo que entender que la psicología me habita igual, a desde ver, otro contanos un lugar. poquito más para quienes no saben, digamos, de tu tránsito y por qué estamos hablando de que si sos Sí. psicóloga o no y sos Claro. fotógrafa. Bueno, la realidad es que si vos me preguntás, jamás, pero jamás me hubiera imaginado en la vida ser fotógrafa, tener un estudio de fotografía, o sea, nunca estuvo en el plan, ¿sí? Ujú. De chica, bueno, siempre pensé en estudiar, en la facu, yo te había comentado, mano, bueno, tengo a mi papá ingeniero, mi mamá abogada, o sea, profesiones fuertes que en algún punto te marcan y decís, bueno, a ver, salgo del secundario y voy a la facu. No hubo Ajá. nunca un planteo de otra cosa. Qué loco, porque hoy, para todos los que no la conocen a Karen, o sea, trabaja como fotógrafa en Como realidad, ¿no? fotógrafa, sí, todo mi Eh, nuevo círculo obviamente me conoce como fotógrafa. El nuevo, ¿no? Por ahí los de antes Ujú. saben Y un nunca poquito te más de habías historia. imaginado como fotógrafa, Jamás, entonces. jamás, Manu, jamás de los jamases. La psicología llega a mí muy natural por mi forma de ser. O sea, siempre fui de esto de, me encanta charlar, me encanta encontrarme con el otro, siempre conecté mucho con las historias, siempre me gustó ayudar, Ujú. aconsejar. Por ahí antes de chica, como iba a la iglesia, era una parte como más espiritual, y después dije, bueno, pero pará, esto me encanta. También tengo a mi tía, que es psicoanalista, entonces me encantaba charlar con ella siempre Ajá. desde chica sobre casos, sobre, bueno, era lo que para mí fue muy natural poder decidir estudiar psicología. Sin embargo, Esa, cuando esa primera elección como la natural primera fue para vos. elección, casi, o sea, hubo algunas cosas que siempre me gustaron, muchas cosas, eso sí me doy cuenta, ¿no? Porque, bueno, primero decía, bueno, no, me encanta viajar, voy a hacer guía de turismo, después me gusta tal cosa, me gusta, no sé, escribir, voy a ser escritora, o sea, como cosas que flasheaba, pero cuando Mm, uno tomaba una decisión, era como muy fácil mi elección de psicología, fue como muy fluido, no hubo dudas ujú. ahí. No hubo muchas preguntas tampoco, fue como, bueno, esto me Ajá. pica, me gusta, es por acá. ¿No? Como que, bueno, todo como que iba circulando, que ese era el camino. Así que, bueno, empecé, me gustó, me encantó la carrera, me recibí muy jovencita y a los 23 años yo ya estaba trabajando en un hospital materno infantil. Qué loco las cosas, yo empiezo como, viste, Ay, a ver sí. para atrás y lo primero que hice fue ejercer en un hospital materno infantil en contacto con las embarazadas, con niños, con historias, con vínculos, madres, Qué hijos, madres, loco. Porque muy para loco. quienes no te conocen, Karen, querés contar, hoy justo trabajas de fotógrafa, justamente Sí, de familia, especializado sí, en en bebés. maternidad, en bebés, exactamente. Pero en Ujú. ese momento yo full con eso, después empecé a trabajar en un colegio, después empecé a atender. Al mes se armó como ese círculo que en ese momento, si bien ahora existen las redes, antes no, era todo el boca en boca y yo estaba llena de Mm. trabajo, tenía un montón de trabajo. Eh, y qué me pasa que cuando me caso, o sea, siempre me gustó la fotografía como sacar fotos. O sea, era fanática Ajá. de salir cuando salían las camaritas, me acuerdo las digitales, yo fan O de sea, que vos no te sacar. imaginabas fotógrafa, pero algo en tu vida Sí, yo amaba, circulaba. amaba, siempre salía una camarita nueva y cambiaba por otra y esta más chiquitita y no sé qué. Y me Ujú. acuerdo cuando era muy chica, tendría unos 11 12 años, que mis abuelos habían viajado a Alemania y me trajeron a todos los nietitos algún detalle. Bueno, me trajeron una cámara de fotos.
O sea, algo ellos veían. Y yo era re chica, todavía ni siquiera es que estaba tan... Pero bueno, algo ellos captaron El de mí, contexto con ve esta primero a primera, veces, ¿no? ¿Qué claro, onda? una cámara rollo, y yo fascinada, total, ¿no? Con esto. Mm, Y cuando me caso, mi marido me regala una cámara semi-reflex para que saque fotos en la luna de miel, porque sabía que me encantaba sacar fotos, entonces dije, bueno, algo un poquito mejor. Bueno, y ahí dije, ay, cuando volví dije, ay, tengo que aprender a usarla. Entonces me metí en un curso de fotografía, en una escuela de fotografía allá en zona oeste, en Castelar. Y bueno, empiezo a estudiar y entré en un mundo que dije, ay, esto es hermoso. Primero, viste, como esa fascina, como un enamoramiento, te diría. Como que viste de repente algo que no busqué, o sea, fue como que se fue dando. Y yo dije, se ay, fue dando, pero estaba ahí, parece, y ¿no? estaba Como, como medio latente. Y además, algo que no te, creo que no te dije, pero es que en su momento, cuando yo hice un test de orientación vocacional, que no sé, en la UBA, no sé, como para hacerlo, porque nos sugerían, a mí me habían sugerido que estudie diseño gráfico. Yo dije, ¿qué? O sea, no mira, conectaba con eso. Yo decía, no, nada que ver. mira Diseño vos, gráfico, pero ¿no? diseño gráfico tiene que ver con la imagen, con lo visual. De hecho, hay muchas fotógrafas en este Ah, rubro que son diseñadoras gráficas, pero yo en ese momento ni lo consideré. O sea, me daba como una cosa muy, muy de la parte visual, qué loco, más ¿no? artística, muy loco, pero yo Ujú, ahí no presté atención a eso. Yo estaba, es por acá. Y digo, bueno, a ujú. veces está bien, porque uno tiene que decidir, pero bueno, yo no me hice demasiadas preguntas, Manu. No es que dije, ay, Claro, para, ¿por qué será esto? ¿Viste? ¿Por qué me ajá, está todo te dando iba tanto llevando, golpe? digamos, Todo me iba como, llevando. En ese momento no lo mm, escuché, pero esas cosas como que a veces la vida medio te irrumpen y lo que decís vos te empieza a resonar algo que vos decís, pará, no es casualidad. Hay ajá. algo en la historia que ya estaba circulando. Lo que pasa es que, bueno, a veces uno ve y a veces no ve, o a veces no es el tiempo para ver, ¿viste? A veces hay momentos Sí. donde podemos ver como No es, determinadas no es cosas. para ver o no es el momento para preguntarse, ¿no? O Exacto, sea, o exacto. escucharse. Ujú. Exacto. Entonces, bueno, empecé a estudiar, nada, una cámara me lleva a la otra cámara, empecé como fascinada, fascinada. Mientras tanto, haciendo un posgrado de psicología, haciendo no sé qué, o sea, full con eso. La fotografía era un hobby. Creo que Ajá, empieza ahí empezó a como, ser un hobby. era un hobby, empezó a ser un hobby, pero yo creo que te contaba en la charlita previa que tuvimos, no sé, por ejemplo, yo iba a exponer algo de salud mental en una jornada de no sé qué. Terminaba de exponer, ti, 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 y me iba arriba a sacar fotos, o sea, a mis compañeros, a todo. En el colegio me acuerdo que nos íbamos de convivencia con el grupo de chicos, yo estaba en la parte de secundario, y de repente nada, decían, ¿qué hace la psicóloga ahí en el piso? Yo estaba en el piso, va sacándole fotos a los chicos jugando al básquet, o sea, O estaba sea, como estabas ahí cada vez entusiasmada, más cerca, pero no lo estaba- veías. claro, no lo veía como para dar un paso más. Ujú. Y era como que me habitaba y, o sea, me encantaba, o sea, lo disfrutaba Mm. a unos niveles, ¿Y pero por yo qué decía, ¿qué onda? pensás, Karen, se me ocurre preguntarte, ¿por qué pensás que no lo veías? ¿No era el momento, decís, o...? Yo creo que a ver, en ese momento tenía como algo muy construido, o sea, si Ujú. bien hace poco me había recibido en ese momento, no sé, de 3 4 años, pero yo ya estaba como con algo, entonces, no sé, no podía haber como un cambio en ese momento, el cambio aparece después con algo muy, muy puntual. Ujú. En ese momento yo jugaba un poco a ser fotógrafa, porque con una amiga dijimos, bueno, vamos a hacer algún evento, como para realmente hacer algo divertido. Entonces, por hicimos algún casamiento, algún cumpleaños de 15, pero no es algo que eso a mí me sedujera demasiado, no, no me gustaba ni acostarme a Claro. las 5 de la mañana, viste, todo eso de... eh, por eso, yo creo que en ese momento no lo veía como una profesión, vamos a decir, como una ocupación, sino Ujú. realmente a nivel hobby, súper a nivel hobby. Y bueno, sigue pasando el tiempo. Y cuando yo quedo embarazada, acá fue como el punto de donde algo me pasa, eh, justo entraba en Argentina algo que se llama fotografía newborn, que es la fotografía especializada en bebés recién nacidos. Ujú. Yo decía, ay, yo quiero esto, quiero saber hacerle fotos a mi hijo, quiero poder hacer esto porque siempre, o sea, siempre quise ser mamá, o sea, siempre es algo que soñé, que me imaginaba. También quería hacer algo en mi vida que me permitiera como esto de estar con ellos, ¿viste? Con mis hijos. Mm. No estar por ahí en una oficina de, no sé, Qué 9 a loco, 18. porque ahí como que cuando decís, este es el punto en donde empieza como ahí a moverse un poco, yo digo, wow, es porque son los puntos en donde en realidad también se empiezan como a convergir varios puntos, ¿no? Porque de vuelta, embarazo, maternidad, fotografía, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ahí me di cuenta de que algo me pasaba muy fuerte que le tenía como que dar un poco más de lugar. Entonces empiezo a hacer Ujú. este curso, que el primero lo hice cuando estaba de 36 semanas, o sea, para hacerle fotos a él, al bebé, Sí, sí, sí. a Noah.
Y cuando él nace, bueno, puedo tener mi primera experiencia de fotografía, lo dije, primero esto es tremendo, porque vos cuando nace tu bebé, lo querés mirar todo el tiempo. O Mm. sea, no querés perderte un segundo. Querés mirarlo, mirarlo así de chiquitito, es algo muy tremendo. Mm. No sé, para mí una de las experiencias más, no sé, que te Que atraviesan ya a unos ser niveles, madre estaba siendo fuerte, digamos. está siendo muy fuerte y me daba cuenta de esto del paso del tiempo. En realidad creo Mm. que cuando sos padre o madre hay algo del tiempo que cambia mucho la Mm. percepción, ¿no? Ujú. Eh, entonces esto como que yo lo quería mirar y conservar y bueno, va creciendo, a la semana tenés un bebé que es más grande, al mes ya cambió completamente y realmente las fotos te dan eso de poder capturarlo y yo lo sigo mirando y ahora que tiene 10 años, no puedo creer. Que no. Pesó O 2,5 kilos, sea, encima eran eso mini, de capturar esto que vos decís, el tiempo que ahí se vuelve como, y ahí se como vuelve, va en sí, otra sí, sintonía, ¿no? es muy efímero, o sea, se te escapa de las manos, se te escapa de la mirada, o sea, vos lo querés mirar, mirar, mirar y querés como guardar eso. A mí me pasaba eso, yo quiero guardar esto, esta cosita que ya al mes, 2 meses va a ser, y ahora imagínate, 10 años, está por egresar, increíble. Y Wow. además, yo siento que, claro, es un regalo para él también, es como algo que yo le estoy regalando también estas fotos para él, porque uno no Ujú. tiene fotos, creo que nosotros, o sea, nuestra generación, fotos más o menos, ¿viste? Pues Mm. cómo era de chiquito y capaz tenés ¿viste? Esos recuerdos, esas fotos donde no las Sí, podés sí, ni sí. mostrar porque estás. Había, igual algo siempre hubo, porque viste que hubo una época en donde se usaba esos cuadros, un cuadro con Sí, la carita la de tu carita del hijo, bebé. ¿viste? Está Sí, eterno sí, esos cuadros, o sea, siempre algo de eso como que hubo, ¿no? Que fue sí, es cambiando de verdad. generación, pero viste que Sí, eternizar ese momento de pequeño. de pequeño, sí. Entonces, bueno, ahí imagínate, bueno, todavía como una revolución. Yo en ese momento estaba haciendo un posgrado de psicología. Y lo estaba por Wow. terminar, no, estaba por terminar creo que el primer año. Y yo ya me daba cuenta de que había algo que se me había despertado súper fuerte con la maternidad. Súper, súper fuerte. Y entonces seguía haciendo cursos y cursos, pero todavía, bueno, tenía nuevos. Despertado en cuanto a tu vocación, algo así, Sí, tu sí, elección. sí, como que algo me estaba pasando y digo, a ver, pará, es re fuerte esto, porque realmente yo estaba como, no sé, terminaba de leer, qué sé yo, estaría al espejo y me sentaba en la compu a mirar tutoriales de posado de bebés, de edición. O sea, estaba muy, Mm. muy convocada por esto. Entonces, dejo Ujú. pasar como un tiempo, porque bueno, ahí no era muy chiquito. Y después empiezo como a hacer en mi casa sesiones. O sea, de lunes a viernes trabajaba como psicóloga y los sábados hacía sesiones de fotos en casa, daba vuelta a todo. Y bueno, empezaba nada, como esto, ¿no? Ujú. A llegarme gente. En ese momento, bueno, por ahí te promocionabas por Mercado Libre, no sabía bien de qué manera, porque todo eso es algo que tuve que aprender después, ¿no? Bueno, que es todo Wow. el otro costado del emprender, que no todo es tan color de rosas, ¿no? Mm. Empecé así y dije, no, pará, me voy a alquilar un estudio, no un estudio, un departamento para armar un estudio porque no puedo estar en mi casa volviéndome loca. Y ahí, en ese momento, yo seguía con fui dejando igual, dejé el hospital Mm. primero, después dejé el colegio y seguí con el consultorio. El consultorio lo hacía más de noche porque atendía a muchos adultos y a la mañana hacía sesiones. Claro, continuabas. No. Continuaba, estaba como con las dos cosas. Pero después quedé embarazada de Mire, de mi segunda nena, Mm. y dije, hay algo acá que tengo que decidir. Yo creo, Manu, que a mí me costaba en algún punto soltar, o sea, decidir, dejar, porque yo quería todo. Yo Mm. quería las dos cosas. Yo no quería dejar mi profesión, pero quería lo otro también. Y en un punto me di cuenta que había que decidir. O sea, que tenía que atravesar eso, que para mí fue como un duelo. Ujú. Eh, Claro, era yo sentí decidir como 10 implica dejar años. algo y continuar otra Sí, cosa o continuar lo sí, distinto, ¿no? sí, sí, Mm. sí. Entonces es como que dije, bueno, pero para, ahora vas a tener dos nenes, no o sea, hay algo acá que tenés que revisar y hay algo que tenés que decidir Ajá. y hay algo que vas a tener que dejar. ¿Eso te Todo no decías? se puede, yo me decía, o Mm. sea, algo como ubicar un poquito los límites, ¿no? Todo no se Mm. puede en algún punto. Ujú. O sea, porque yo esto, ¿viste? Yo decía, yo quiero ser buena más, quiero estar con ellos, quiero además esto, y dije, bueno, pero para, acá hay algo que vos tenés que resignar, por lo menos este tiempo, después veremos. Ujú. Y dije, bueno, no. Y ahí es ¿Y donde yo me qué? animé. Claro, primero, bueno, viste, estaba como pensando, digo, a ver, muy fuerte me llamaba esto de, además estaba como poniendo muy en auge, y entonces yo empecé a tener muchas familias que me llamaban. También me daba Wow. la ventaja que yo trabajaba a la mañana, y eso estaba buenísimo porque los nenes por ahí estaban en el jardín, a la Ujú. psicología ejercía mucho de noche, y era medio incompatible con ese momento de mi vida, donde tenía dos criaturas muy chiquitas.
¿Y Esos había fracasos. algo ahí que te costaba en ese proceso que te detuvo un poco en la decisión o fue inmediato? O sea, vos te dijiste esto. No, a mí me dolía un poco. Me dolía un poco tener como que cerrar eso. Ujú, Lo sentía que era por ahí, o sea, yo sentía que en ese momento yo quería esto, que era tener estudio y dedicarme a eso, pero me dolía realmente decirle a mis pacientes, porque yo entro en licencia por maternidad y no les dije como mi primer embarazo, bueno, vuelvo en 3 meses. Les dije, bueno, no sé cuánto va a durar mi licencia, voy a ver, o sea, fue ujú. distinto, porque yo ya O sea que me di ya cuenta había que algo ahí que hacía que algo, estabas sí, concluyendo, digamos. sí, sí. Ujú. Entonces, nada, a mí me costaba esto, me costaba como dejar un poco lo construido, porque yo ya Eso tenía, pasa, ¿no? O sí, sea, sí, había como una casita que ya estaba construida y yo medio como que tenía que, para empezar una de cero, con un montón de incertidumbres, porque por más que, qué sé yo, por más que a mí me gustara, yo tampoco sabía ni cómo iba a ser, no tenía idea, era algo eso muy nuevo es un también. miedo recurrente, ¿no? O sea, cuando se quiere dar un paso tan distinto del que se viene dando, y encima ya se construyó todo alrededor de eso que se eligió primero, ¿no? Es como revolucionario, ¿no? O sea, tener que dejar y en qué momento y qué hacer con lo construido, sí es que hay que hacer algo, ¿no? O sea, porque nadie dice que habría que hacer algo, pero es Sí, todo un movimiento, un proceso, ¿no? Ahí. sí, sí, fue movilizante tener que decirle a mis pacientes que no iba a volver. Ahí como que, sí, esto un poquito de Ajá. angustia, ¿viste? Como que ¿Y me qué te daba. dijiste? ¿Qué fue lo que hizo que terminaras como de apostar ahí y decir, bueno, ya está este momento de concluir para este lado, para la Sí, fotografía? yo creo que fueron varias cosas. Por un lado, me habilité a decir, me gusta esto, me encanta esto. O Mm, sea, eso fue habilitarse. una cosa. Después dije, a ver, nada es un ultimátum. No significa que, ay, ya está, nunca más en la vida, ahora, viste, esto se muere para siempre. No. O sea, dije, pará, Mm, tranquila. O sea, le quité como el peso de, viste, un poco de la presión que me está bueno agarraba de eso, cómo vas a dejar esto. Dije, no, porque pará. creo que ese tipo de presión es lo que más traba, ¿no? O sea, ¿cómo? Sí, sí, yo me No, presionaba también un poco los otros, pero ay, Karen, ¿cómo? ¿Cómo vas a dejar tu profesión? ¿Que ya no te gusta más? Me decían. Y no, no es que no me guste, es que a lo mejor me está pasando algo con otra cosa. Y no tiene mm, que ver con que no me gusta eso, sino que hay momentos donde hay que elegir. Y bueno, yo hoy estoy decidiendo esto. Hoy, poder ubicar que era un hoy, que no era para siempre, que no tenía por qué, o sea, que podía revisar también la decisión que había tomado a los 18. Después me di cuenta que habilitarse a eso. sí, me habilité, me di cuenta de que hay algo que yo tenía muy fuerte, que no le había dado lugar, que tenía que ver como con la cuestión más artística. En algún momento yo había estudiado teatro y con la facu dije, no, teatro no, tengo que darle toda la facultad, súper exigente yo además. Mm. ¿Entendés? Entonces como que no había mucho lugar para otras cosas cuando yo estudié, tipo dejé mucho. Y aparte realmente fuerte y un deseo, porque también ahí es corromper, ¿no? Che, el contexto te dice algo y vos lo sentís y Sí, lo seguís firme, ¿no? Y tomar una posición no es algo fácil, ¿no? no, 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 Realmente tiene que haber algo ahí que motive y que lo estés escuchando, ¿no? O sea que, ¿no? Eligiendo. Ujú, sí, tal cual, tal cual. ujú. El miedo mayor decís que era esto de qué hacer con lo construido o cuál No, fue no en era ese un momento. miedo, ahí me agarraba que realmente yo sentía que tenía que atravesar un duelo, que siempre cuando uno elige, yo me acuerdo cuando daba orientación vocacional, hablábamos de esto, de que elegir una cosa era renunciar a otras. Entonces a Ujú, veces no se puede porque uno no quiere, por lo menos a mí, que me gusta hacer muchas cosas, me di cuenta que para poder elegir había que renunciar a otras cosas, que a lo mejor era un momento. Obviamente tenía temor de un poquito capaz de arrepentirme, decir, pará, vos ujú. vas a soltar esto, o sea, lo vas a soltar así, todo lo que ya sabés y todo lo que, ¿qué onda? No, eso, me da un poquito de miedo arrepentirme. Obviamente un poquito la incertidumbre de decir, bueno, no sé si voy a poder vivir de esto. Yo ahora también tenía una responsabilidad, si bien estoy con mi Mm. esposo, todo, o sea, tenía 2 hijos, tampoco es, Sí, no viste, era en que cualquier momento decidirlo. que fluya y que vemos. No, tampoco podía ser tan como irresponsable, vamos a decir, de que bueno, que Mm, sea lo que sea. Entonces, un poco como había un poquito de incertidumbre de, bueno, ¿cómo iba a ser todo esto nuevo? Yo me metí a alquilar un departamento, medio a ciegas, como diciendo, bueno, esperemos que todo ujú. vaya bien. Pero traté de sacarle un poco el peso, o sea, que no sea como algo tan extremo. Traté de, como, bueno, Que Karen, te ayudó relajá. este diálogo interno con vos. ¿Hay Sí. algo más que te ayudó, tipo, del que te apoyaste, sostuviste ese vínculo? Bueno, no sé si en Sí. ese momento estabas en terapia o qué, Bueno, en qué ese pensás momento que... puntual, encima ese año fue el año,
fue un caos en mi vida, porque nada, nació mi segunda nena, toda una historia con, bueno, con ella, con su parto, por algunas cosas que habían pasado con el primero, nos estábamos mudando, estábamos por comprar una casa, yo creo que te conté, o sea, era toda una revolución Mm, absoluta, un año muy caótico, muy intenso, con un montón de movimientos, no fue el único movimiento, hubo muchos movimientos en mi vida ese año wow. puntual. O sea Eh, que o sea, tal vez a veces pasa que se mueve una cosa, empieza a moverse toda y no se mueve en cualquier momento, se mueve en el momento que hay movimiento y que uno está habilitado al sí, movimiento, ¿no? sí, sí. Sí, y que a veces uno cree que todo va a ser muy complicado y que uno en realidad tiene muchos recursos. Yo me di cuenta que, porque hubo momentos muy complicados, de, bueno, cuestiones, y creo que uno a veces no se da cuenta todo lo que puede afrontar hasta que no llega a un límite. Mm, Uno, no tal cual. sé, se percibe de una manera y a lo mejor cuando atravesás momentos, lo mío no fue algo terrible, no es que una tragedia, pero bueno, hubo muchos movimientos, mucha intensidad en muchos aspectos y yo creo que hoy uno saca de esos recursos que cree que no, o sea, no conocías que tenías hasta que, bueno, te enfrentás a ese movimiento y decís, pará, puedo remar para acá, puedo remar para allá, veo Ujú. esto que antes no veía. Hasta que te Yo creo que el movimiento enfrentás, está buenísimo en definitiva, el movimiento me parece que es tal cual. la vida, Sí, uno pero tiene miedo. paradoja cómo cuesta tanto, ¿no? Ahí. ¿Y Por qué pensás que supuesto, te dio ahí, bueno, confianza? Más allá de que el mismo contexto te empujó, todo te iba sí, diciendo va por ahí, vamos y confiar en vos. sí, obviamente, Eh, bueno, en ese momento yo no estaba en terapia puntualmente, siempre hice terapia, o sea, mucho, mucho tiempo, obviamente, me analicé y todo, y creo que obviamente uno se empieza a escuchar un poco, a decir, bueno, a ver, me escucho. Yo por ahí me doy cuenta que, nada, conversando con amigas, con conocidos, que bueno, están ahí haciendo eso y no les gusta, pero no se escuchan de decir, para, no me gusta esto, quiero otra cosa, me da miedo, pero de yo creo que un poco preguntarte. empecé a escucharme, empecé a habilitarme, empecé a preguntar, empecé como a trabajar todo esto, a trabajar los miedos, también esta cosa de, bueno, un poco el qué dirán, que a mí por ahí me afectaba un poco, porque por ahí me decían, pero Karen, ¿cómo vas a dejarla? No como una crítica, ¿entendés? Mm, Y como en algún punto, no sé si desmerecían la fotografía, pero como que se veía como algo menor, como algo menos importante, quizás mm. del entorno. ¿No? Entonces tuve también como que decir, bueno, pará, esto es lo que dice el otro, a mí me pasa otra cosa. Al Eh, escucharse uno empieza a separar y ver, bueno, la empezar a realidad, ¿no? separar, Están sí, así, claro. sí, sí, a separar un poco esto de la mirada del otro, que siempre es un tema, la gran mirada del otro, ¿no? Y la Sí. mirada de uno. Yo creo que me habilité esto, a poder mirarme eh, y ver qué me pasaba a mí. Mm. Después, bueno, a mí me encanta hablar, obviamente, ya te has dado cuenta. No es que esto lo hice tan en soledad, sino que, bueno, obviamente con mi marido, y él siempre me recontrapoyó. Todo Vínculos eso que obviamente aportan. suma un montón, porque, bueno, Ujú. nosotros somos equipo, pero bueno, nada. Por ahí él es más cauteloso en algunas cosas, yo soy un poquito más impulsiva, no un montón, pero como un poco más, cuando había que alquilarme, o sea, cuando yo dije, bueno, quiero Mm. alquilar un departamento, yo quiero un departamento hermoso, luminoso, no sé qué, me decía, bueno, pero ¿por qué no te fijás, capaz, no sé, alguien que alquile un garage y yo, ¿qué? Tipo, como que él es Claro. más me decir, bueno, pero para dar un primer paso, no, yo quiero un departamento O hermoso, sea, te luminoso. ayudaba un poco a bajarlo ahí a, Sí, bueno, sí, sí, sí. Y realidad. bueno, sí, sí. Pero bueno, nos complementábamos y nada, todo bien. Ajá. ¿Y te acuerdas cómo fue ese día que el primer día ese, así, bueno, ya no estás más con laburando como psicóloga y empezaste como fotógrafa y empezó, ¿no? Todo, supongo Claro. que aparecieron nuevos miedos o nuevas cuestiones, ¿no? Porque, bueno, estaban los que para tomar la decisión y cuando uno empieza, ¿no? O sea, Sí, a dar sí. ese No paso. fue como una transición suave, porque no es que yo fue de un día para otro que dejé todo, sino que convivieron las dos cuestiones. Ujú. La licencia me ayudó a tomar este espacio, a poder pensar. Fue como suave la transición. Eh, pero bueno, sí, me acuerdo como Bueno. de estos primeros, no sé, momentos donde yo me tenía que autollamar que era fotógrafa, porque ya no estaba ejerciendo más. Bueno, yo estaba muy feliz igual, estaba muy, muy feliz Mm. con lo que estaba Está haciendo. bueno esto que decís, porque a veces muchos dicen, bueno, tiene que suceder ya, y en realidad es un proceso que en parte te va llevando y en parte, ¿no? O sea, hay que respetarlo, porque vos decís, fue un paso a paso, no es que dejaste un día, de un día Sí, para el fue un otro la paso a paso. psicología, se fue como dando, ¿no? Lo otro también. Sí, sí, fue un paso a paso, también algo que siempre pensaba y es, yo misma cuando la aconsejaba, cuando trabajamos en talleres de orientación vocacional, ¿no? Esta cosa de, ay, la profesión se nace o se hace. Y ahí había muy fuerte esa cosa de que, bueno, uno nace con algo y tenés que hacer eso y tenés que descubrir eso que tenés.
que no sé, a lo mejor es ser médico, porque cuando eras chiquito jugabas a no sé qué cosa, y estaba muy fuerte eso, y yo siempre trabajando con los chicos de que la profesión se hace, que uno se va haciendo, y que Mm, uno pero, va cambiando también. Entonces, que no era todo tan rígido, ¿no? pero Entonces yo siempre, bueno, una cosa es saberlo y otra cosa es transitarlo, ¿no? por supuesto, porque uno siempre dice, Manu, ay, sí, hay que salir de la zona de confort, bla, 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 todos sabemos eso, todos Ujú. lo sabemos, es como una Pero frase cliché, pero cuando lo atravesás, obviamente, no es lo mismo, no es tal lo mismo. cual, tal Lo cual. estás atravesando y estás dejando, eh, Ujú. Los procesos son singulares, un determinado momento de tu vida. Karen, ¿y qué le dirías a esas personas? Cuando hablábamos antes decíamos son de la mediana edad porque son por sí, ahí los que hoy vemos que los chicos por ahí están más flexibles, igual siempre están los miedos y creencias que igual traban, ¿no? sí, Eh, pero a quienes están en situaciones como la que vos viviste, ¿no? O sea, estar ahí dudando de dejar algo porque les llama a otra cosa, estar por esto, miedo a todo lo construido, qué hacer y miedo a lo que vendrá. ¿Qué le dirías a esas personas que están en ese que se momento? escuchen, que no tengan miedo a abrir, porque a veces uno tiene Mm, miedo como a ver qué hay ahí, no, mejor, mejor no. Que se escuchen, que se miren, que se habiliten. Si algo te llama la atención, presta atención. Siempre le decía a los chicos esto, si algo te llama mm, la atención, no lo dejes pasar, por lo menos míralo. Me está llamando la atención buen tejer. tips, buen tips. Si te está llamando la atención tejer, bueno, a ver, ¿qué pasa? Volvamos a eso, Mm, miremoslo, démosle un espacio, ¿no? Amiguémonos con esas cosas que a veces uno tiene un montón de cosas, Manu. Yo me doy cuenta que es increíble la capacidad que tenemos, la capacidad de aprender a tal cualquier cual. edad, en Mm, cualquier momento, a cualquier edad, y que siempre podemos aprender y crecer y cambiar y volver. ujú. Volver, se puede volver. Qué bueno esto que decís, porque es verdad, a veces decís, no, porque tengo ya 50 años y ¿qué te termina la edad, no? O sea, Totalmente. Yo creo que la edad y a las mujeres nos condiciona un montón, con un montón de cosas. O sea, lo veo ahora desde otro aspecto, pero por ejemplo, hay mamás que, por ejemplo, antes, si no sé, tenías 40 ya eras una mamá súper grande para tener hijos. Yo tengo mamás de 46, 50. mm, Digo, que cuando hay un deseo, cuando hay un deseo de algo, lo podemos tomar y revisar. Obviamente hay tal límites cual. en la vida, por supuesto que hay límites y hay bordes, pero a mí me parece que sería algo que te está algo chiquitito, que lo escuches, que lo tomes, Por que le ahí, no dediques tiempo necesariamente para también. hoy, pero que le des Sí, un lugar. sí, y que le Ujú, dediques tiempo también. Yo siempre le digo a todas, porque hay muchas mamás, están trabajando y con los pibes y parece que no hay nada más. Y siempre hay algunas cositas que nos pueden hacer bien. Por ahí no vas a terminar trabajando eso, pero quién sabe. ujú. No sé. Tal cual. Entonces, si tuvieras que elegir entre la intuición o el razonamiento, por decir algunas dos opciones, Mirá, que es muy loco porque yo soy bastante racional, pero te digo que la intuición es maravillosa. Que no solo por intuición, o sea, me parece que tienen que convivir, ¿viste? No es todo blanco-negro, todo nada, como toda esa cosa que una o la otra. Yo creo que van, o sea, pueden ser amigas, pero que la intuición hay que escucharla. Más las mujeres, ¿no? Como dicen aquí, las mujeres somos la sí, intuición, de verdad, por somos muy algo es. intuitivas, muy intuitivas. Mm, mm. Karen, y para ir concluyendo, sí, ya que estamos hablando de la fotografía y te resuena, si tuvieras que, no sé, imaginarte una imagen para resumir un poco este momento de tu vida, porque seguro tuviste otro y en el medio otras cosas que conmovieron, porque es la vida misma, pero una imagen y un título a esta parte de tu historia. Mm, bueno, qué difícil. Manu, qué difícil. Eh, no sé, me Confiemos en la parece intuición. no, por ahí pensaba, ¿no? Si podría contar un poquito como esta historia de esto que me pasó, es que antes yo escuchaba las historias y ahora las capturo con la cámara, ¿no? Antes escuchaba Mm, emociones, ahora las capturo. Porque a mí lo que me gusta mucho de la fotografía realmente no es la imagen en sí, es la emoción. O sea, yo wow. siempre fui como con esta sensibilidad de lo que te pasa. Antes era capaz con un Mm, problema, con lo que sea. Y ahora estás viviendo algo súper fuerte, estás súper emocionada con tu bebé, estás viviendo algo tremendo. Y yo quiero que cuando vos veas esa foto vuelvas a sentir eso. wow. Estás A mí me gusta genial. abrazar las emociones, Manu. Antes era abrazar las emociones quizás displacenteras, y ahora, bueno, estoy abrazando otras emociones, ¿no? Pero también hay como todo, no es que la maternidad es todo Está lo color de de rosa. placentero también, me imagino, Está, por porque supuesto, y a mí me encanta. Yo hablo un montón con las mamás, me fascina, me encanta, yo las escucho un montón. sí.
las entiendo, viste, todo esto de no romantizar la No, y maternidad. aparte me imagino que ese momento de capturar ese momento debe tener sus cosas, ay, no, no sé qué ponerme o qué incómodo, o sea, todo lo que genera el cuerpo Totalmente. de la madre y muchas otras cosas más, ¿no? Me Y una imagino. mamá la otra vez me escribió un mensaje y me dice, Karen, vos abrazás el autoestima, porque a muchas mamás en el Wow. embarazo, obviamente el cuerpo cambia, hay un montón de cosas. Entonces, a mí, eso, bueno, esas frases que me dicen para mí son un mimo al alma, porque es lo que yo quiero. No es solo la imagen, es abrazar tu autoestima, abrazar tu historia, abrazar tus emociones. Wow. Creo que eso es lo que por ahí te diría, abrazando ahí Resumiría. un corazón, un alma, un Y vínculo. resume tu propuesta, entonces, de alguna Sí, manera, podemos claro. decir. Abrazarlas, Propuesta, abracemos ya las la tengo. emociones también como propuesta para Sí, todos, entonces, sí, y sí, escucharlas. sí, Bueno, qué lindo, Karen, lo que decís. Nada, re loco ahí como en este también en la descripción del título y la imagen te termina de resumir un poco esa parte de la historia, que es emoción, por un lado re sí, psicología, y por sí, el otro lado la fotografía, sí, cómo uno va hilvanando y los puntos donde se termina de conectar, ¿no? En la vida de cada uno. Qué es verdad. lindo. Bueno, Sí. gracias Bueno, gracias a vos. por prenderte a esta propuesta y bueno, nos estamos viendo. Sí, mano, obvio. Recontra. Obviamente que a todos decirles que si les resonó, si hay algo, digamos, que quieren seguir preguntando, comentándonos, abajo va a estar la info nuestra para contactarse. Y obviamente si les resonó y quieren compartirlo para alguien que ya estuvieron pensando, ay, sí, estoy en este momento, mi amigo está en este momento, los invito a suscribirse o a poner a calificarme en Spotify, que también estoy por allí. Y bueno, hasta el próximo episodio. Re Gracias, lindo, Karen. mano. Gracias a vos, un placer.